Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. ¿Cuánto me dan? Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría esto. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque, ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a todos: cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada. Respondieron.
Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito, y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, Le señalaron los discípulos. aquí hay 2 espadas. ¡Basta! Les contestó. Creo que el que leyó ese pasaje tiene mejor voz que yo, entonces quise que un pasaje por lo menos así de largo fuera leído por alguien que tiene una voz de leer historias. Estamos en el tiempo, this is too hot, a little bit just lower. Estamos en el tiempo de la Cuaresma y estamos recordando el tiempo donde entendemos que comienza la pasión de Cristo, the Passion Week. Y es un tiempo donde nosotros reflexionamos, pensamos lo que Jesús tuvo que pasar. Y ahorita, si no eres una persona que viene a la iglesia con regularidad, quizás no has oído de lo que nosotros acostumbramos a hacer cada primer domingo del mes, que es la Cena del Señor o la Santa Cena. Entonces, hoy quiero enfocarme en qué es lo que la Santa Cena nos enseña a cada uno de nosotros, qué es lo que podemos aprender. Y así poder nosotros tener un entendimiento más claro de este acontecimiento que se celebra mundialmente. Eso es algo que se celebra o se hace, se practica mundialmente. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la viuda, estuvimos hablando de cómo Jesús entra a la ciudad de Jerusalén y comienza el principio de su fin. Cuando Él entra a la ciudad de Jerusalén y ve a la viuda sentada, tiene aproximadamente 2 días para vivir. Y Él sabe, tiene menos de 48 horas. Era una semana, unos días súper ocupados porque es la semana que se está celebrando o se está haciendo los preparativos para la Pascua o el Passover, que es un acontecimiento para los judíos, quizás el más grande para los judíos. Y ¿qué es la Pascua? ¿Qué es en sí la Pascua? Es el festival más sagrado de los judíos. Más sagrado, ustedes recordarán que Israel cuando estaba en Egipto, recordamos a Moisés, recordamos a Faraón, recordamos las 10 plagas. De esas 10 plagas, la última plaga fue donde Dios iba a castigar a Egipto, matando a todos los primogénitos de cada hogar. Y la historia va de que Dios le dice a Moisés que agarrara sangre de cordero y la pusiera en el marco de las casas. Y así el ángel de la muerte iba a pasar sobre de esa casa, el Passover. Por eso le dicen el Passover, la Pascua. Entonces esto es un festival que lo celebran cada año. Vemos que en esta historia que acabamos de oír, vemos que la gente religiosa está tratando de matarlo. Oímos de que la gente religiosa quiere matarlo. Oímos de que lo quieren matar. Tienen miedo del crowd, de la multitud que está con Jesús. Y lo interesante es de que es la misma gente que está en la iglesia que quiere deshacerse de Jesús. Just think about that for a moment. Piensen en eso por un momento. Es la misma gente que dice que va a la iglesia con regularidad que quiere deshacerse de Jesús. Vemos que es interesante ver que es la misma gente que lo quieren matar porque su versión, la versión de ellos de cómo se tenía que ver el Mesías, no encajaba a la versión que ellos estaban esperando o no encajaban con la versión que estaban viendo en Jesús. Y se cumple donde dice Juan, donde dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. También dice, pero a todos los que creyeron, los que hemos creído, dice, nos ha dado el derecho de ser hijos, de llegar a ser hijos de Dios.
Yo me pregunto, ¿qué tan cierto es eso en nuestras vidas ahorita, en esta cultura, en este mundo que estamos viviendo? La gente tiene su propia versión de Dios. Right? La gente tiene su propia imagen de Dios. Mucha gente dice, me salió una oportunidad de ser infiel con mi esposa porque Dios sabía que era muy infeliz y muy triste con la esposa que me había casado, pero Dios entiende mi corazón y Dios es muy bueno y Dios esto. Entonces están haciendo a un Dios conforme a su imagen. Están haciendo a ese Dios conforme a la imagen de ellos, cuando claramente en Génesis vemos donde Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No se trata de hacer a Dios en nuestra propia imagen. Fuimos creados en la imagen de Dios y reflejamos a Dios. Él no los refleja a nosotros. Reflejamos a Dios, Él no los refleja a nosotros. Entonces, los líderes religiosos, la imagen que tenían de un Mesías no encajaba al Jesús que estaban viendo enfrente de ellos y lo querían matar. ¿Cómo es posible que puedes estar esperando a Jesús, a un Mesías, y cuando llegue lo cuestionas porque no encaja la versión o la imagen o la ideología que tú tienes de Él? El problema es de que a veces es la misma gente que dice estar cerca de Jesús. Es la misma gente que dice que son seguidores de Jesús. Y es donde vemos que dice la historia que Satanás entra en Judas. Alguien que estaba cerca de Jesús, se le mete Satanás. Él estaba cerca de Satanás, estaba cerca de Jesús. Él hacía vida con Jesús. Él era el tesorero de la primera iglesia de Jesús Incorporación. La primera iglesia. Era el tesorero de la iglesia de Jesús. Cualquier persona que hubiera visto a Judas y lo hubiera visto en su posición, que tenía una posición muy importante, hubiéramos concluido de que Judas era alguien de importancia, era alguien que tenía quizás algún estudio, y hubiéramos concluido de que, bueno, si Dios lo escogió, si Jesús lo escogió a él, es porque es alguien de mucha confianza, especialmente dinero. Jesús lo escogió a ser una persona muy importante. Pero vemos de que vemos que Satanás entra en Judas, y la pregunta que a veces uno se hace es, ¿cómo es posible que alguien que esté tan cerca de Jesús, que esté siguiendo a Jesús, que diga que es seguidor de Cristo, cómo es posible de que leamos aquí que dice que Satanás le entró a Judas? Y la verdad es de que Satanás siempre, el diablo, el enemigo de nuestras vidas, siempre va a querer buscar una debilidad tuya para entrar y amplificarla y hacerte pecar. Un discípulo de Jesús que también estaba con Jesús, que lo seguía después de que estuvo con Jesús mucho tiempo, pudo aprender cómo Satanás trabajaba, y escribió Pedro, uno de los discípulos de Jesús, dice, tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Satanás agarra la debilidad de Judas y lo usa para traicionar a su maestro, a Judas. Y todos sabemos qué tan destructivo puede ser la traición. No sé si ustedes han experimentado alguna traición en sus vidas, pero es destructivo. Donde tú le has confiado a alguien información confidencial simplemente para que te traicionen usándolo con otras personas o de otra manera. La traición. Y creo que la pregunta más natural que uno se hace es, ¿cómo es que alguien que está siguiendo a Jesús, que está haciendo vida con Él, que duerme, que come, que se ríe con Él, están siempre juntos? ¿Cómo es posible de que Jesús, su líder, no hubiera visto de que Judas tenía este problema? ¿Cómo es posible que estando cerca de alguien que era 100% Dios y 100% humano, no pudiera ver de qué pie cojaba Judas?
Y cuestionamos quizás hasta el liderazgo de Jesús. ¿Cómo Jesús, siendo Dios, no pudo haber evitado de que Judas hubiera pasado por este proceso? Y quizás ustedes han visto esto en el internet o en el Facebook, pero me gusta lo que dice porque creo que es muy cierto. Y dice, Judas tuvo el mejor pastor, el mejor maestro, tuvo el mejor sabio, el mejor amigo. Sin embargo, fracasó. El problema no es siempre el liderazgo. Dice, no importa a qué iglesia vayas, si tu actitud no cambia, si tu carácter no es transformado, siempre serás la misma persona. It's true. Ahora vemos que Judas está entrando y hace un arreglo con los fariseos, con los maestros de la ley para entregarlo y hace un acuerdo de entregar y traicionar a Jesús. Ahora entramos al día de la Pascua, ya estamos en el día de la Pascua y vemos de que Jesús manda a sus discípulos a la ciudad a hacer los preparativos para la Pascua. Lo que me gusta es de que vemos a Jesús, ya tiene todo planeado, ya sabe qué es, a dónde van a ir, dónde se van a sentar. Él sabe exactamente dónde va a ser la cena para esa noche. Él sabía que era su última cena con sus discípulos. Él sabía que era un evento que el mundo entero estaría hablando de ese evento hasta el fin del mundo. Este es un evento donde Leonardo da Vinci iba a pintar, iba a ser uno de los artes más codiciables y más caras del mundo. Pero vemos aquí una representación excelente de cómo Dios prepara las cosas para nosotros. Donde vemos que Él consistentemente está preparando algo para mí. Vemos que Dios prepara algo para nosotros. En su salmo famoso del Salmo 23, el rey David dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Tú preparas una mesa. Vemos también que Juan escribe, dice de Jesús, en la casa de mi Padre hay un lugar para todos. Si no fuera cierto, no les hubiera dicho que voy allá a prepararles un lugar. Jesús ahorita, ¿sabe lo que está haciendo? ¿Sabe lo que está haciendo ahorita? Está diciendo, este lugar es para Juana, este lugar es para José, este lugar es para... Nos está preparando un lugar. Hay un lugar celestial. Un lugar que Él está preparando para nosotros. Y quiero decirte de que Él está preparando algo para ti. Puede ser una oportunidad, puede ser un trabajo. Él está pensando más adelante de lo que tú puedes pensar de ti mismo. Él tiene un plan. He has a plan. Él tiene un plan para ti. Y vemos de que Jesús manda a sus discípulos a hacer esos preparativos, a entrar a la ciudad. Y ahora entramos al tiempo de donde está Jesús en la mesa para tomar la cena. Y es aquí donde quiero hacer la pausa porque este es un punto muy importante. Este es donde quiero que aprendamos qué es lo que nos enseña la cena del Señor a cada uno de nosotros. Jesús está en la mesa, está sentado con sus discípulos y les está explicando, les está diciendo, muchachos, quiero decirles de que para mí es un gozo estar con ustedes esta noche. He estado esperando comer juntos con ustedes. Les comienza a explicar de que Él va a morir, que esto está escrito. Dice que toma la copa y hace que tomen cada uno y le dice, nunca más voy a tomar esto hasta que el reino de Dios venga. Después agarra el pan, lo parte y le dice, coman, hagan esto siempre en memoria de mí. Entonces, quiero que seamos una mosca en la pared, como se llama, fly in the wall, una mosca en la pared de ese evento. Comiencen a pensar conmigo de que Jesús
está en ese lugar y imagino que todos los discípulos, muy probable que tienen hambre. Tienen hambre, ya es las 4, 5 de la tarde. Los discípulos han estado celebrando esta festividad con Jesús los últimos 3 años. No es la primera festividad, ya tienen 3 años o 3 veces que lo han venido haciendo con Jesús. Quizás las mujeres se levantaron muy temprano y comenzaron a comprar las cosas. Fueron a la Superior, al Northgate, a comprar las verduras y comenzaron a hacer las cosas, la hollada de verduras y comprar el borrego y preparar todo. Comenzaron a acomodar la mesa, poner el mantel, comenzar a limpiar la casa porque iban a tener visita. Y como es costumbre, habían cocinado un cordero delicioso. Y ahora las mujeres traen el cordero cocinado con olores que está llenando todo el cuarto y lo ponen en la mesa con todos los discípulos. Pero quiero que noten que aquí hay 2 corderos. Uno que está muerto y uno que va a morir. El cuarto huele a verduras, huele a carne, huele a pan, huele a vino. Toda la fragancia de ese cuarto está lleno con la expectativa de lo que ellos van a comer en unos cuantos minutos. No sé si ustedes han manejado en lugares donde cocinan el pan. Y de repente abres la ventana, entra el olor a pan y te abre los sentidos del apetito y dices, voy a ir a comerme una torta. O se le antoja a uno el café, el pan. Y están ellos en ese proceso de que están con la expectativa de que vamos a cenar. Todo huele bien, hay una anticipación y todos saben la razón porque están ahí para celebrar, para comer. Y era costumbre que en el día de la Pascua se sentaban todos y recitaban cómo Dios había rescatado a Israel de Egipto. Entonces comenzaban a recordar, ¿no? y que mi bisabuelo contaba de que ellos tuvieron que matar a un cordero y comenzaban a contar las historias de cómo Dios los libró. Donde yo miraba que toda la gente estaba llorando y yo sabía que era la gente egipcia donde sus hijos se habían muerto, pero el ángel de la muerte pasó sobre nosotros y fuimos librados. Y eso es una historia que por muchos años se ha venido contando. Y lo recitan. Entonces la cena del Señor me enseña que es un momento para recordar cómo Dios me ha rescatado. Es un momento para recordar cómo Dios me ha rescatado. Mi pregunta para ti sería hoy, ¿de qué te ha rescatado Dios? ¿De qué te ha rescatado? Quizás estás aquí y puedes reconocer de que Dios te ha librado de la depresión, de la ansiedad, de la soledad. Dios nos ha rescatado de algo. Quizás incluso hasta te ha dado fuerzas en momentos donde te has sentido débil, te ha rescatado de sentirte débil, te ha dado fe en esos momentos donde has sentido que te vas a dar por vencido o por vencida. O quizás estás diciendo, yo necesito ser rescatado, yo necesito ser rescatada. Quizás exteriormente te manejas, te comportas como que todo está bien. Cuando la gente te dice, oye, ¿cómo estás? Oh, muy bien, excelente, todo está bien, de maravilla, todo excelente. Pero por dentro estás gritando, someone rescue me, alguien rescáteme. Por dentro quizás llevas una depresión, una ansiedad, la culpabilidad de que no te deja dormir a veces en la noche. Pero yo quiero decirte que Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Dice la palabra de que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Él tiene algo que ya ha trazado para nosotros. La realidad es de que Dios quiere. Él quiere rescatarte. Él quiere rescatarte. Eso es exactamente lo que Él vino a hacer. Su propósito fue para rescatarte.
Pero a veces estamos tan estancados en nuestra disfunción que sabemos lo que no está bien, sabemos. Pero es lo único que hemos sabido. Que para nosotros tratar algo diferente es diferente, me da miedo, no sé si pueda hacer algo diferente porque esta abnormalidad o esta disfunción es lo único que he conocido. Solamente he conocido abuso en mi matrimonio, solamente he conocido malos tratamientos de mi familia. Es lo único que conozco, que cuando viene alguien normal se me hace raro. Es lo único que he conocido. Quizás dice, no sé cómo ser una mejor madre, pero es lo único que sé porque eso fue lo que a mí me enseñaron. O no sé ser un mejor esposo porque eso fue lo que yo pude ver de mi padre, cómo trataba a mi mamá. Y muy, muy dentro de nosotros queremos ser rescatados. Very deep inside queremos tener que Dios nos rescate. Y Jesús les dice, hagan esto siempre en memoria de mí, always. Jesús está en la mesa y le está diciendo, muchachos, hagan esto en memoria de mí, en memoria de mí, en memoria. Hagan memoria, recuérdense. Y el problema es de que a veces nos olvidamos de qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. We forget. Y es muy común donde hay personas que vienen y dicen, pastor, tengo un problema en mi matrimonio, ayúdeme. Y nos ponemos a ayunar, nos ponemos a creer, Dios da la respuesta, Señor, ayúdale, Señor, bien. Y mientras está el proceso de que quieren arreglar su matrimonio o cualquier problema financiero, mientras está ese proceso de que están buscando la respuesta de Dios, están fieles, son constantes, se ve que hay compromiso. Pero una vez que Dios les da la respuesta, se olvidan de lo que Dios ha hecho. A veces nos olvidamos, we forget. Lo tomamos ligeramente lo que Dios ha hecho por nosotros y Jesús le está diciendo, hagan esto en memoria de mí. La verdad es de que nuestro fin, nuestro destino hubiera sido algo más. Pero Él murió por nosotros, Él nos rescató a nosotros. Entonces, una vez más, la cena del Señor me enseña que es un momento para recordar que Dios me ha rescatado. Dice que Jesús toma la copa una vez más y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y dice, y la mano del que me va a entregar, la mano del que me traiciona está conmigo en la mesa. Jesús toma la copa y les dice, esto representa un pacto nuevo. Esto representa mi sangre, que es un pacto, es un contrato nuevo. Antes se necesitaba la sangre de animales para perdonar sus pecados. Antes se necesitaba hacer ciertos ritos para que ustedes pudieran tener limpieza de sus pecados. Pero ahora le está diciendo, pero mi sangre de hoy en adelante va a ser suficiente para sus pecados. Entonces, la cena del Señor me enseña que solo en Jesús hay perdón para mis pecados. Solo en Jesús hay perdón para mis pecados. Y esta es una convicción que nosotros, seguidores de Jesús, tenemos, y quiero ser enfáticamente claros. Que solamente en Jesús, only Jesus, podemos nosotros tener perdón de pecados. Nadie puede venir y ser un mediador entre nosotros. Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Solamente Jesús. Esa es la convicción que nosotros como seguidores de Cristo tenemos, que solamente en Jesús hay perdón para nuestros pecados. Él fue el que murió y no hay nadie que pueda ser mediador entre nosotros para perdonar nuestros pecados. Con la sangre de Jesús,
Él anuló todo rito, toda religión, toda tradición y ya no hay reglas, sino que hay solamente relación. Hay relación, pero no quiero que pierdan enfoque de que también dice, mientras está levantando la copa, Él dice también, la mano del que me va a traicionar está conmigo aquí en la mesa. Está conmigo aquí en la mesa. Es increíble saber de que Jesús está cenando con alguien que Él sabe que lo va a traicionar. Entonces mi pregunta para nosotros es, ¿tenemos nosotros la madurez para comer, para cenar con alguien que sabemos que nos va a hacer un daño? ¿Tenemos nosotros la madurez de cenar, comer, compartir, reírnos con alguien que nos ha traicionado? Jesús estaba teniendo comunión, estaba teniendo la Santa Cena con alguien que Él sabía que lo iba a traicionar. Y hay muchas denominaciones, hay otras iglesias que ponen énfasis en quién puede tomar la Santa Cena. Hay iglesias que dicen tienes que estar bautizados, tienes que servir en la iglesia, tienes que ser miembro de la iglesia, tienes que ver diezmado por los últimos 3 años, tienes que estar casados. Y la pregunta es, ok, pero ¿cuál es la posición de nuestra iglesia? ¿Cuál es la posición de nuestra iglesia? La posición que nosotros tomamos es exactamente lo que dice Pablo a los Corintios. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna. Diga indigna. Wow. Indigna. De manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Indignamente. Esa es la clave, que la palabra original ahí significa irreverentemente, que significa sin respeto, que significa que no tiene respeto, no tiene reverencia, por ende no le entiende el valor. Una persona que toma la cena del Señor indignamente es que hace algo sin saber el valor de lo que está haciendo. No dicen nada de si están casados, no dicen nada si han pecado, dice indignamente. ¿Y si han pecado? ¿Y qué si he pecado? Bueno, bienvenido al club de los pecadores, porque aquí juntos podemos pedirle perdón a Dios y tomar la Santa Cena. Pero ¿qué si no está bautizado? ¿Qué? Indignamente. Y ha habido tanta confusión en este tema. Pero el punto que quiero hacer es que la cena del Señor me enseña que necesito entender el valor del cuerpo y la sangre de Jesús. Necesito entender el valor. Porque quizás no estés casado, quizás no estés bautizado, pero entiendes el valor de la Santa Cena. Entiendes el valor de la Santa Cena. Yo me atrevo a decir que hay personas en la iglesia que tienen 30 años en la iglesia y no saben el valor de la Santa Cena, sino que lo hacen porque pues ha sido siempre algo que siempre hacemos, pero no entienden el valor de la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces Jesús dice, el que me va a traicionar está aquí conmigo. El que está aquí conmigo no entiende el valor que yo le he dado todo este tiempo. Vemos que los discípulos ahí en ese momento están preguntándose, están reflexionando, están pensando, ¿qué seré yo? ¿Seré yo? Comienzan a hacer un análisis de cómo han andado caminando con Jesús. ¿Seré yo? ¿Qué dije yo? O sea, ¿qué será lo que dije? Quizás oyó algo de Jesús, quizás Jesús vio algo de mí, que por eso dijo, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y todos los discípulos se están preguntando, ¿seré yo? ¿Would it be me? Que lo va a traicionar y no sé. ¿Seré yo que voy a traicionar a Jesús y no lo sé?
Se comienzan a preocupar, comienzan a preguntarse y comienzan a preguntar, ¿seré yo? ¿Qué hice yo hoy? He estado siguiendo a Jesús, pero ¿qué hice? Entonces la cena del Señor me enseña que es un momento de autorreflexión. Es un momento donde yo necesito pensar y analizar qué es lo que he hecho y hoy, específicamente hoy, que es el primer domingo del mes y el 1 de marzo, mientras tomamos la Santa Cena en esta tarde. Haz una autorreflexión y pregúntate, ¿en qué he traicionado yo a Dios? ¿En qué? How have I betrayed him? ¿Cómo he traicionado a Dios? Me gusta lo que dice Juan, dice, la respuesta es de que todos hemos traicionado a Dios porque todos pecamos. Mi pregunta ahora aquí es, personas serias, honestas, ¿cuántos han pecado esta semana? Gracias. Las personas que no levantaron la mano, los vamos a arruinar. Todos hemos pecado. Todos. Unos levantan hasta las 2 manos y los pies, ¿no? Todos hemos pecado, todos hemos pecado. Esa es una traición a Dios, al sacrificio, al mandar a su Hijo. El pecado es una traición, pero me gusta lo que dice 1 de Juan, dice, si alguno peca, si alguien peca, dice, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios te perdona hoy. Dios hoy te perdona. Dices, pero pastor, pero voy a pecar otra vez. Yeah, it's expected. Es cierto, vas a pecar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero algo que me da mucha paz a mí es donde dice, donde escribe la persona más sabia del mundo, dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. ¿Qué más dice? Sus misericordias jamás terminarán. Y la segunda me gusta, el próximo versículo dice, grande es su fidelidad, sus misericordias son las mismas. Son nuevas. They're new every day. Son nuevas cada mañana. Entonces, la realidad es de que si tú amaneciste hoy, estás estrenando misericordia nueva. No es la misericordia de ayer o de anteayer o la semana pasada. Es un nuevo mercy, nuevo. Dice, algo que me llama a mí la atención es de que dice que cuando nosotros venimos ante el Padre y le decimos, Señor, perdona mis pecados, inmediatamente Él dice, ¿cuáles pecados? Ahí le dice que cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados, dice que Él no se acuerda más de ellos, los sepulta en lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Si Dios pudiera sufrir de amnesia, es lo único que Él sufre, de no recordarse de tus pecados cuando le pides perdón a tus pecados. Inmediatamente, Señor, fíjate que yo hice esto este día, yo pequé, yo hice esto, dije, miré, no sé, perdóname. Y Él dice, ¿cuál pecado? No se recuerda más. ¿Quién se recuerda? Yo. ¿Quién lo recuerda? El diablo. Dios no se recuerda. Entonces, el diablo y nosotros nos martirizamos por algo que Dios ya nos perdonó. Y no se recuerda, ¿te acuerdas lo que hiciste la semana pasada? ¿Cómo Dios te va a amar? Y Dios ni se acuerda de lo que hiciste. Y estamos martirizando cuando Dios dice, no se acuerda más de ellos. No sé si a ustedes les da eso confianza, pero a mí me llena de mucha confianza de que Dios perdona y se olvida de mis pecados. Quizás creciste en una iglesia donde te enseñaron que Dios tiene una lista de todo lo que has hecho. Y cuando estés en el cielo, Él te va a recordar, mira, en el día tal hiciste esto, en el día tal le tiraste el sartén a tu esposo, en el día tal le insultaste a tu vecino, en el día tal llamaste a la policía porque tenían un poco, algo. Y Dios te dice, no me acuerdo de tus pecados, jamás, ever, nunca más. Dios te perdona hoy. Si estás vivo en esta mañana, estás estrenando nueva misericordia, nuevo amor.
Entonces, mientras tomamos la Santa Cena hoy, quiero que pasen los servidores y se pongan aquí a los lados mientras tomamos la Santa Cena y entramos en un momento de reflexión en esta tarde. Y hoy quiero decirles de que todos aquí, ojalá haya hecho yo un buen trabajo de explicar el valor de la sangre y el cuerpo de Dios. Y si entiendes el valor, puedes tomar la Santa Cena. Ahora, si no la quieres tomar, ya es una decisión personal. A veces pienso como que nosotros traemos nuestras propias ideologías de otros lugares, de otras iglesias. Yo no me voy a poner en contra de lo que tú creas, pero lo que nosotros creemos aquí, de que si tú entiendes el valor, ¿y qué si no estoy casado? Entiendes ¿y qué si tengo tatuaje? Y si entiendes el valor de la sangre y el cuerpo de Cristo, que tú me puedes explicar a mí por qué murió Dios por tus pecados, por amor. ¿Y qué si, e indignamente? ¿Cuántos entienden el valor? Todos aquí están conscientes, tienen noción de sus decisiones. Quiero que entiendan de que Jesús hizo algo que nadie hubiera hecho por nosotros. Entendemos nosotros ahora el valor, podemos tomar la cena del Señor dignamente. Dignamente. Quiero que analices después de que Jesús toma la copa, cena con sus discípulos, Él se va a orar y le comienza a decir a los discípulos: ustedes no han podido orar conmigo. 1, 2, la tercera vez regresa y dice: ahora el que me va a entregar viene. Y comienza el tribunal de Jesús. Lo golpean, lo escupen, le jalan su barba, desfiguran su rostro. Estamos hablando de soldados romanos que para torturar eran especialistas. Imagínate la lanza que le están dando en la cabeza a Jesús una y otra vez. Le tapan sus ojos y le comienzan a pegar en la cara y le dicen: profetiza, ¿quién te pegó? Ridiculizándolo. Yo quiero pensar de que quizás hasta le habían reventado ciertos dientes. Quizás hasta la lengua la tenía quizás herida de tanto golpe. Quizás no podía ver bien de sus 2 ojos. Quizás cada vez que hablaba salía poco de sangre. Y eso solamente al principio. No hemos ni entrado a los latigazos que le daban. Why? ¿Por qué? Por amor. Por ti, por mí, por amor. Por eso dice Jesús: hagan esto en memoria de mí. Cuando ustedes vayan a tomar la Santa Cena, piensen por qué la están tomando. Todo el sacrificio de que Jesús tuvo que caminar millas con la cruz fue por amor. Y científicamente dicen de que cuando clavan a alguien en la cruz y va caminando por la calle, las películas que vemos que hacen de Jesús, los retratos que hacen de Jesús, le hacen un favor a Jesús de la manera en que va cargando la cruz, si se puede decir favor. Pero realísticamente, ¿cómo iba Jesús cargando esa cruz? Era desnudo toda la calle. Tienen que entender que el propósito de crucificar a alguien es que pasara la pena y la vergüenza más grande de su vida, y caminando millas hacia su crucifixión, desnudo.
clavan a Jesús y lo clavan de aquí, pierde la función de sus manos, clavan sus pies. Y los europeos hacen un favor donde le ponen una tablita en los pies a Jesús para que se pueda sostener. No. El problema es de que Jesús está colgado así y con la fuerza que para respirar Él tiene que levantarse de los pies clavados que tiene que empujarse para arriba para respirar. Y se tiraba. Imagínense horas clavado de esa posición. En esa posición. Por eso a los dos que habían crucificado con Jesús, a los de lado, le quiebran sus pies. Se los quiebran para acelerar su muerte. Porque si le quiebran los pies, él ya no se puede empujar para arriba y se ahogan en su propia sangre. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Entonces, cuando tú tomas la Santa Cena, eso es lo que nosotros tenemos que entender. No es un rito, no es algo que se hace simplemente, es el primer domingo del mes. Es algo que tomamos en serio porque nuestro Señor lo hizo por amor de nosotros. Cuando llegan a ver a Jesús para quebrarle las piernas, le meten la lanza en el costado, sale agua y sangre confirmando de que ya había muerto. Y lo bajan y lo entierran. Esa fue la muerte de Jesús. La muerte más vergonzosa, quizás más dolorosa que alguien pueda pasar.